Central FM. Equilibrio. Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño. Y estoy en comunicación siempre con un hombre inteligente, que es Javier Treviño, que nos consigna un hecho. Se está moviendo el mundo diplomático mexicano y te saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, Pedro. Buenos días. Feliz año. Feliz año. Los mejores deseos. Y pues sí, la verdad es que la semana pasada fue muy intensa. Yo tuve la oportunidad, representando al Consejo Coordinador Empresarial, de participar en la reunión ya, la 31ª reunión de embajadores y cónsules. Ya ves que a los embajadores y cónsules de México en los diferentes países y ciudades los convocan a principios del año para reunirse pues con los diferentes servidores públicos de muy alto nivel, y ven al presidente de la República, pero también organizan algunas mesas de trabajo con representantes del sector privado. En una de ellas, justamente con la Secretaria de Economía, con el director del Banco de Comercio Exterior y con el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, me tocó participar. Y es muy interesante hablar con los embajadores de México, con los cónsules de México, porque su principal función justamente pues es hablar bien de México y de lo que estamos haciendo, de lo que se está llevando a cabo en nuestro país, en cada una de sus sedes. Y entonces les plantean pues en diferentes presentaciones qué está pasando en los temas de seguridad, en los temas de la economía, en algunos otros temas sociales. Es muy interesante, pero a mí me tocó pues trabajar hace muchos años del otro lado de la mesa, junto con ellos, con los embajadores, y la verdad, Pedro, lo que uno tiene que hacer al final de esos días, de esa semana, es definir claramente, a ver, cuál es el relato, cuál es la narrativa, cuál es la historia que hay que contar de México en el exterior. Y esto es algo muy importante cuando se trata de poder atraer inversiones, de poder atraer el interés de las empresas internacionales para que vengan a nuestro país. Y es lo que yo les comentaba a los embajadores y cónsules. Tenemos que definir una historia muy clara de por qué México va a ser mejor dentro de 5 años, cuando acabe este gobierno, que lo que es hoy. Y entonces, ¿cuáles son los pasos que van a dar en las diferentes áreas del gobierno para poder comunicar una buena historia? Entonces, lo que le hablábamos con ellos, con los embajadores, es la importancia de promover la inversión en México. Y para poder promover la inversión en México, lo que yo les comentaba en el panel que me tocó participar, pues uno de los temas fundamentales que están buscando los inversionistas internacionales en nuestro país es Estado de Derecho, reglas claras, mensajes claros por parte del gobierno. Por el otro lado, pues una estrategia clara en materia de seguridad, sin duda. Otro elemento fundamental pues es la estabilidad macroeconómica, la disciplina en las finanzas públicas, y sobre todo que no cambien las reglas. Los inversionistas están acostumbrados, sí, en las diferentes partes del mundo en donde trabajan, a las buenas y a las malas noticias. Pero lo que no les gusta a los inversionistas son las sorpresas. Es decir, el cambio de reglas cuando ya han tomado alguna decisión de inversión, y en donde, bueno, pues una sorpresa pues no es bienvenida, y eso sí realmente disminuye la probabilidad de que se tomen buenas decisiones de inversión. Yo creo que los embajadores y cónsules, Pedro, quedaron pues por un lado con mucha información que les presentó el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, los diferentes funcionarios, pero por el otro lado se llevaron la tarea justamente de poder armar ese relato, esa narrativa positiva de lo que deben contar en sus sedes en otros países para poder atraer la inversión a México. Muy bien, pues eso, mira, has dicho algo que me recordaste a Paul Volcker. ¿Te acuerdas de aquel hombre que fuera presidente de la Fed? Reserva Federal. Sí, de que recientemente acaba de morir. Una vez entrevistado por mí en el estudio, me dijo, mira, lo único, la regla de oro
de la economía es no surprises. Exactamente. Que no haya sorpresas, porque sí puede haber malas noticias, pero no te llames a sorprendido cuando haces una inversión de decenas, de cientos o de miles de millones de dólares y después resulta que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Y en el nuevo entorno, Pedro, estamos ante un reto enorme, lo hemos platicado antes. El contenido nacional de las exportaciones mexicanas es de alrededor del 25%. Tenemos que aumentarlo, si no, México se convertiría en un país exportador de importaciones. Entonces, para poder llamar a la inversión, para que el contenido nacional, el contenido mexicano pueda aumentar, pues se requiere esa certeza, una confianza y sobre todo claridad en la aplicación de la ley en el Estado de Derecho y que no haya sorpresas ni cambios en las reglas. Eso es fundamental para México y para cualquier país que se llame a ser un país serio, ¿no? Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, pero esto es lo que hay. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que podemos hacer juntos y esto es lo que no podemos ni debemos de hacer. Es correcto. Correcto, señor. Pues más claro ni echándole agua. Bueno, gracias. Muy bien, Pedro. Javier, como siempre, es un placer el hablar contigo. Gracias, Pedro. Buenos días. Buenos días.